Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros hoy para escuchar las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. Él siempre, siempre, siempre nos da buenas noticias. Él siempre nos instruye, Él siempre nos ilustra para que nosotros podamos vivir una vida que sea consona con lo que Él espera de nosotros. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante para nosotros los creyentes, porque nosotros tenemos que autoexaminarnos para ver dónde nosotros estamos parados en las cosas que nosotros hacemos. Y yo creo que no, estoy segura que es un acto de amor de parte de Dios el llamarnos a conciencia, el alertarnos para que estemos listos y preparados para cuando Él venga a buscar a su iglesia. Que yo, en mi entendimiento, pienso que Él viene ya pronto y somos la generación privilegiada que vamos a estar eh, viviendo ese momento tan especial de cuando Él recoja su iglesia. El tema de hoy es, como te dije, muy, muy profundo. Yo deseo que tú pongas tu corazón dispuesto a recibir la profundidad de la palabra en este día. El tema entonces es el adulterio espiritual y la iglesia como la esposa de Cristo. Tengo que decirte que en la palabra se usa la metáfora del matrimonio para ilustrar la relación entre Dios y su pueblo y entre Cristo y la iglesia. Y entonces en este contexto el adulterio espiritual se refiere a la infidelidad del pueblo de Dios en busca de otros, entre comillas, amores o ídolos y apartándose de su devoción exclusiva al Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque aún siendo creyentes nosotros podemos apartarnos, estando dentro de la iglesia podemos apartarnos y crear ídolos y también salirnos de la voluntad de Dios, ¿verdad? De la devoción que tenemos que tener, de la intimidad que debemos tener con Él en nuestra relación. Así que esto es un alerta, esto es un llamado a la conciencia, esto es un llamado a que tú te examines y busques a ver dónde tú estás parado y parada respecto al tema, que repito, se llama el adulterio espiritual. Ahora vamos a hablar en términos de la base para nosotros comentar sobre este tema. Y la iglesia claramente en la palabra es descrita como la esposa de Cristo. La escritura nos muestra a la iglesia como si es la novia o la esposa de Cristo y está llamada a una relación de fidelidad y de pureza con Él. Así que, primero que nada, nosotros tenemos que entender que nuestra relación con Dios debe ser una relación llena de fidelidad y de pureza, tal cual es tan fiel con nosotros que aún nosotros siendo infieles, Dios es fiel con nosotros, pero Él espera que nosotros también determinemos serle fiel a Él. Y yo quiero leerte unas escrituras que fundamentan esto que te estoy diciendo. Aquí nunca nosotros nos inventamos nada, todo lo sacamos de la palabra de Dios. Busca y anota para que después en tu tiempo de meditación y de intimidad con el Señor le preguntes que te amplíe, que te revele más, que te ayude a que se pueda convertir en rema o vida en ti para que puedas entonces practicar lo que Él está esperando de nosotros. Fíjate que en el libro de Efesios 5, versículo 27, 25 al 27, Efesios 5, versículo del 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha,
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí claramente estás viendo, ¿verdad? Que se está haciendo esta eh, referencia de que nosotros en nuestras relaciones aquí en la tierra, ¿verdad? Especialmente los maridos, se le está hablando a los esposos, que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos todos los creyentes nacidos de nuevo, que constituimos la iglesia y somos la novia que vamos a ser llamadas para esa fiesta que es la boda del Cordero. Entonces, en Apocalipsis 19:7 dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tú eres creyente, tú eres nacido de nuevo, entonces tú eres parte de la iglesia y eres parte de ser la esposa. Así que tienes que estar atento y atenta a esto que yo te voy a decir, porque Dios quiere que nosotros nos alineemos, nos enderecemos, nos ubiquemos en el lugar que realmente Él desea para nosotros. Y mira lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es adulterio espiritual? El adulterio espiritual es algo que nosotros nunca escuchamos que se nos enseña de eso, pero existe y lo hacemos día a día cuando nosotros no conocemos o no tenemos revelada la palabra o no tenemos el compromiso de vivir una vida sometida, rendida al reinado de Dios en nuestra vida, que Dios sea nuestro dueño. Cuando nosotros no hemos determinado que eso es lo que vamos a hacer, que le vamos a dar espacio para que Dios sea el que dirija nuestras vidas a través del consejo del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos, como decimos en mi país, yo soy puertorriqueña, picar fuera del hoyo, nos salimos del orden, ¿verdad? Y yo quiero que tú puedas ver aquí que el adulterio espiritual ocurre cuando el pueblo de Dios se aparta de él para adorar ídolos o seguir prácticas contrarias a su voluntad. Repito, cuando tú y yo nos salimos del orden de Dios, nos salimos de la voluntad de Dios, nos vamos detrás de teologías que no tienen base ni fundamento bíblico, entonces nosotros estamos cometiendo adulterio espiritual. Te voy a leer unas escrituras aquí, te voy a dar unos cuantos ejemplos, porque yo quiero que tú examines tu corazón. Y para nosotros no caer en el engaño de cosas que suenan lindas, pero no tienen base bíblica, tenemos que tener intimidad con Dios, tenemos que tener una relación con Dios, tenemos que haber aprendido a escuchar al Espíritu Santo, tenemos que determinar que es más importante lo que Dios nos pueda decir que nuestros propios pensamientos y que saber, tener la convicción, tener la determinación, como dije, de que nosotros vamos a escuchar la voz del buen pastor en vez de las voces foráneas, que hay muchas alrededor de nosotros y tenemos nosotros que determinar, saber, medir, filtrar para saber lo que no proviene del reino de Dios. Jeremías 3:20 nos dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Esto es serio, porque Dios está claramente llamándonos a capítulos, si es que podemos decir así, para que nosotros no hagamos similar a esa mujer que abandona a su esposo, que se va para mirar a otra persona y entonces
cometemos ahí el adulterio espiritual. Te voy a leer otra escritura más y después entramos en algunos ejemplos que son los que Dios ha puesto en mi corazón para que tú puedas entender y puedas determinar, cambiar, como dice la palabra, la vieja manera de vivir, porque nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, nosotros tenemos que buscar la forma de que todas esas viejas costumbres que nosotros teníamos, eliminarlas si no están consonas y si no están afines con lo que Dios dice en su palabra. Ezequiel 16:32 dice, mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a extraños. Tú eres la novia. ¿Estás recibiendo extraños? ¿Estás escuchando voces foráneas? ¿Estás escuchando teologías que no tienen base ni fundamento bíblico? Y tú caes en la seducción porque no conoces la palabra, porque no te has puesto a estudiar, porque no te has puesto a meditar, porque no le has pedido al Espíritu Santo que te ayude a filtrar las cosas que no provienen de Dios. Yo me contristo. Mi corazón se contrista cuando yo veo gentes que son seducidos por cosas que no tienen base ni fundamento bíblico y se dejan llevar por eso. Se dejan llevar por la adoración al yo. Estamos en una sociedad en la cual nosotros adoramos al hombre y no a Dios. Aún dentro de la iglesia, nosotros adoramos a hombres. Lamentablemente, yo tengo que decirlo, no podemos tapar el cielo con la mano. Es una frase que decimos en mi país. No podemos tapar el cielo con la mano. Sí, a veces adoramos a hombres y los seguimos, los queremos imitar, queremos hacer las mismas cosas que esa persona hace, hablar como hace, movernos como hace. No. La palabra nos dice a nosotros que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados. Él no quiere que nosotros estemos fijando, posando nuestros ojos en hombres. Él quiere que nosotros le demos toda la honra, toda la gloria a Él y le reconozcamos como nuestro Rey y Señor. Cuando nosotros adoramos hombres, estamos siéndole infieles a Dios. Cuando nosotros ponemos algo por encima de Dios, nuestro trabajo, a querer tener posesiones materiales, venir a Cristo para recibir bienes materiales, cuando nosotros estamos solamente enfocándonos en decir, Él quiere que yo sea rico, Él quiere que yo sea poderoso, Él quiere que yo, entonces estamos en adulterio espiritual. ¿Sabes por qué? Porque lo que Él quiere es que tú y yo seamos aquí los embajadores de Él, hablemos de Él, le llevemos esperanza a la gente, nos aprendamos a negarnos a nosotros mismos como Jesús se negó a sí mismo para darte a ti y a mí la salvación que nosotros tenemos. Adulterio espiritual es cuando nosotros le damos la vuelta al Señor y empezamos a seguir las corrientes que hay en nuestra sociedad donde excluyen todas las cosas que tienen que ver con Dios y ponemos al hombre exaltado y ensalzado más que nuestro propio Dios. Cuando nosotros nos tornamos egoístas, cuando nosotros nos tornamos egocentristas, cuando nosotros creemos que el mundo gira alrededor de nosotros, estamos cometiendo adulterio espiritual. Cuando nosotros queremos, escucha bien, cuando nosotros queremos utilizar a las gentes que están alrededor de nosotros para nuestro bien y no estamos siguiendo la instrucción de Dios que dice que nosotros tenemos que ser siervos, estamos cometiendo adulterio espiritual. Cuando nosotros nos centramos en que aspiramos a tener posesiones materiales para demostrar nuestra espiritualidad, estamos cometiendo adulterio espiritual. Claro, tú vas a oír teologías que se justifican y te usan la palabra para justificar todas esas tendencias. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios me dice a mí es que Él vino a través de Jesús, Él vino aquí a la tierra. Y Jesús dijo que Él vino a ser siervo.
Así que yo no puedo pretender que la gente me busque, me adore, me exalte, me sirva a mí y yo ser el centro de atención. Yo tengo que ser sierva y servir a los demás. Yo no debo pretender que porque Dios me haya dado el privilegio de compartir su palabra, tengo que tener gente que me adulen, que me exalten, que me levanten. No, la palabra dice otras cosas. La palabra dice que nosotros tenemos que alinearnos con Él y hacer lo que Él diga porque es bien para nosotros. ¿Sabes qué? Porque nosotros tenemos que sembrar para nuestra eternidad. Y mientras estamos actuando en forma egoísta, nosotros no estamos tomando en cuenta que nuestra vida debe estar dirigida para ese supremo premio que nosotros tenemos, que es la eternidad. En Santiago 4:4 dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ah, no, hermana, yo soy cristiana. Ah, no, hermana, yo visito la iglesia. Ah, no, hermana, yo estoy en todas las comités, en todas las cosas que hay dentro de la iglesia y yo sirvo dentro de la iglesia. ¿Sabes que el activismo también es una forma de adulterio espiritual? Porque mientras tú estás en todas esas actividades y en todas esas cosas y estás metido en 20 comités y en 20 actividades, no le estás dando el tiempo razonable a Dios para tener intimidad con Él. No estás orando para que te guíe, para que te revele. No estás conociendo de Él más. Solo lo conoces de oídas. Sabes que el activismo también nos separa del tiempo para ser balanceados y darle tiempo a nuestra familia. Y sabes que cuando nosotros les robamos tiempo a nuestra familia, estamos desobedeciendo a Dios. Dios quiere que vivamos una vida balanceada. No es todo trabajo, no es todo iglesia, no es todo derramarnos en una sola cosa. Nosotros nos tenemos que derramar en el conocimiento, en la búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas, y cuando estemos en esa intimidad con Él, entonces podemos funcionar correctamente en todos los demás roles y funciones que tenemos normalmente como seres humanos. Adulterio espiritual es ir en contra de la voluntad de Dios. Pregúntate, cuántas cosas tú has hecho y aún tal vez estás haciendo que se constituyen en adulterio espiritual. Te leo nuevamente un comentario que anoté aquí para que revises y repases. Cuando el pueblo de Dios se aparta de Él para adorar ídolos o seguir prácticas contrarias a su voluntad, rompiendo así la fidelidad hacia Dios, esto se constituye en adulterio espiritual. Cuando hacemos prácticas en contra de la voluntad de Dios, tienes que leer la palabra, tienes que estudiarla, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele, tienes que pedirle al Espíritu Santo cómo puedes aplicar esa palabra que estás estudiando a tu vida para que tú puedas vivir conforme a la expectativa que Dios tiene para ti. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? A veces siguiendo la corriente del mundo, los hábitos, las costumbres, los estilos del mundo, estamos adulterando en contra de Dios. La palabra de Dios no se diluye. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Que mucho trabajo nos da soltar
todas esas cosas. Qué mucho trabajo nos da a nosotros reconocer que estamos mal. Mira, yo siempre le digo a la gente, no me digas todo lo que sabes de la Biblia, dime lo que tú practicas en tu vida con tus acciones, lo que está revelado en tu vida con tus acciones. Predica con tus acciones, no con todo lo que está aquí, sino con lo que está aquí y lo que tú haces para mostrar que tú sirves a un Dios que vive en ti, que habita en ti y tú lo honras. Adulterio espiritual es ir en contra de todo lo que está establecido por Dios. Tienes que estudiar la palabra para darte cuenta. Me apena cuando en las iglesias se entretiene el pueblo a sí mismo y se olvida una de las cosas principales y básicas para que nosotros estamos aquí, que es para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Esa es la gran comisión. No fue a los apóstoles únicamente, es a ti y a mí que se nos ha asignado. Y sabes cómo tú llevas la palabra, practicándola. Que la gente vea en ti que tú sirves a un Cristo vivo, que tú sirves a un Cristo que es real, que tú sirves a un Cristo que no te abandona, que tú sirves a un Dios que está contigo y va contigo a todos los lugares, que te acompaña, que tú no tienes temor, que tú no tienes miedo, porque Él está contigo, que tú no le temes a las circunstancias de este mundo y a lo que esté pasando alrededor de ti. No hay temor porque tú sabes y tienes la certeza que Dios está contigo. Y si nos tocase morir, nos vamos con el Señor. Adulterio espiritual es voltear la espalda a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No serle fieles a Él, a la instrucción que Él nos imparte, sea a nivel iglesia o sea a nivel individual, porque Dios te da instrucciones a ti particulares para que hagas en este mundo unas asignaciones que Él determinó de antes que tú nacieras. Si tú le das la espalda a esas cosas, estás adulterando. No, esto no es un mensaje que le gusta a la gente, pero es lo que es obligatorio para nosotros hablar para poder estar alineados con el plan que Dios estableció para nuestras vidas. Yo le tengo que dar cuentas a Dios. Cuando Él pone en mi corazón compartir algo, yo le tengo que dar cuentas a Dios si yo obedezco o no obedezco. Me guste o no me guste hablar el tema, yo tengo que dejarle saber al pueblo cuando hay algo que es necesario que nosotros revisemos. Te repito Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Tú eres enemigo de Dios aunque hayas nacido de nuevo? Porque tú sigues la corriente del mundo, diluyes la palabra para acomodarte, para quedar bien con toda la gente, para caer bien y no caerle mal a personas, para no recibir crítica. No diluyas la palabra. Nosotros no tenemos esa autoridad. La palabra nos dice a nosotros que nosotros no podemos añadirle ni quitarle. Tiene que ser tal y como es. Ahora bien, Dios también nos da instrucción de que nosotros no hagamos ni corrijamos de una forma cruel, malvada, de una forma grosera ni ruda a la gente. Porque la palabra también dice que el amor de Dios fue depositado en nosotros y cuando vemos a alguien que está haciendo algo contrario a la palabra, es nuestra obligación corregirlo en amor. No es avalar el pecado, pero corregirlo en amor. Y hoy yo te corrijo en amor. Si tú estás haciendo algo que va en contra, tú estás teniendo ídolos, tu carro, tu casa, tu trabajo, tus intereses personales, tus aspiraciones a largo plazo, las estás poniendo por encima de Dios. Tú estás invirtiendo las cosas en vez de preguntarle primero a Dios
tú tomas decisión y después vas donde él y dile, bendice mis decisiones, estás adulterando. No es lindo, pero es la verdad. Y yo te invito a que tú puedas reflexionar sobre este tema. Básicamente, la definición operacional de adulterio te la voy a repetir. Cuando el pueblo o la iglesia se aparta de Dios para adorar a ídolos o seguir prácticas contrarias a su voluntad y por consiguiente rompiendo la relación de fidelidad, estás adulterando espiritualmente. Mira la historia del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. ¿Cuántas veces adulteró? ¿Cuántas veces le dio la espalda? ¿Cuántas veces hizo cosas y se rebeló en contra de Dios? Tal vez no es tan abierto lo que tú estás haciendo, tan evidente lo que tú estás haciendo, pero hoy yo te desafío a que tú le digas a Dios, Señor, yo me meto en tu presencia, yo estoy aquí, Señor, rendido, humillado y humillada, para que tú me muestres en las cosas que yo te he sido infiel, en las cosas que yo he adulterado, para que tú me muestres y yo las pueda cambiar, porque yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo yo puedo enderezar mis pasos, yo puedo hacer lo que tú dices que yo soy. Espero que esto haya sido de edificación para tu vida. Yo espero que tú puedas reflexionar sobre este tema y busca la presencia de Dios para que te ayude a entender en las áreas donde tú has cometido adulterio. Fíjate que nosotros tenemos la capacidad de humillarnos, de rendirnos al Señor, y Dios nos perdona y nos reencamina y nos restaura. Si tú no conoces al Señor, yo te pido que hagas esta oración conmigo para que te añadas a la familia de Dios y tengas ese mejor amigo que es el Espíritu Santo, y tengas ese hermano que es Jesucristo, y tengas ese Padre celestial que se llama Dios. Dios bueno y maravilloso. Hoy yo decido dejar mi vida pasada. Hoy yo decido de dejar todo lo que afecte y se interponga en una relación íntima contigo. Yo quiero poder legalmente llamarme tu hijo y tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Si te pareció que esto es de edificación para tu vida, por favor, compártelo con otras personas. Si tú no estás suscrito al canal, te pido que te suscribas y marques la campanita para que puedas entonces recibir las notificaciones de nuestro programa. Dios te bendiga. El Señor te ama y por eso en el día de hoy hicimos esta exhortación. Dios te bendiga.